Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en este domingo, el primer domingo de agosto, agosto 2 del año 2020. Esperando en el Señor que cada uno esté, como siempre esperamos y oramos por cada uno de ustedes, estén muy bien. Por la gracia de Dios, por acá estamos muy bien y, en fin, seguimos pues adelante en el Señor a pesar de las circunstancias. Como dijimos el domingo pasado, hoy ya terminamos con el primer libro de Reyes. Hoy terminamos también con el estudio de este libro que tenemos por 52 semanas, que hemos cubierto 52 semanas estudiando la Biblia libro por libro. La semana que viene comenzamos nuevo libro, nuevas unidades y ya pueden irse preparando leyendo la primera carta de Pablo a los Corintios. Repito, comenzamos con la primera carta a los Corintios el domingo entrante. Así que ya pueden ir leyendo el capítulo 1 y 2 durante toda esta semana para ir preparándose para el domingo que viene. Hermano, la semana pasada vimos cómo la misericordia de Dios aún así actuaba sobre Acab, sabiendo que Acab ha sido un rey que ha actuado mal delante de Dios. Y aún así Dios tuvo misericordia cuando vimos que defendió a Israel de frente a los sirios y derrotó a los sirios. Pero vimos también cómo Acab dejó vivo a Ben-Hadad, al rey de Siria, que no debió haberlo hecho. Y hoy vamos a ver las consecuencias de la desobediencia a Dios. Hoy vamos a ver cómo también Acab se une con Josafat, que es el hijo de Asa, que era el rey de Judá. Hoy vamos a ver, después de tantos años, los dos reyes, el rey de Judá y el rey de Israel, tienen una conversación, inclusive hacen una incursión juntos para pelear contra los sirios. Bien, ahora el estudio se centra en el capítulo 22, pero quiero tocar un poco el capítulo 21 porque es importante para poder entender una profecía que se cumple en el capítulo 22. Y en el capítulo 21 de Primera de Reyes comienza de la siguiente manera. Pasadas estas cosas, o sea, lo que vimos la semana pasada, después que derrotó a Siria y después que vino un profeta y le había dicho a Acab que había cometido el error de haber dejado escapar a Ben-Hadad, dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot le respondió al rey Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y dice el 4, y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Como niño malcriado, no le dieron lo que él quiso. Ese es el rey. Él quizás llevaba tanto tiempo sin haber estado quizás repasando, estudiando la ley. Pero en la ley se decía que las heredadas, las tierras, eran de las familias y no se daban así tan simple a otras personas. No se vendían así como hoy tenemos propiedades, las vendemos o adquirimos. No, había que mantenerla, era una herencia. Y no, por eso que Nabot dijo, como guárdeme Jehová de hacer cosas tal, porque estaba escrito en la ley. Pero Nabot, acá no le importaba la ley. Él simplemente se encaprichó por este terreno, porque estaba en su casa se dice que era para invierno, y entonces pues él pasaba allí el invierno y quería tener unas tierras cerca a su casa para sembrar legumbres. Siendo el rey, él podía tener otro tipo de tierra, pero él quería esas. La cosa es que se enojó y miren quién lo rescata. En el versículo 5, miren quién rescata acá. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Fíjense, ni comía por no tener que la tierra que él quería. Él le respondió a su esposa, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. La mujer le respondió, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Así con esa firmeza, con esa seguridad,
le prometió y le aseguró, yo te voy a dar la viña. Uno pensará, ¿qué habrá hecho Jezabel? Sabiendo ya de antemano, conocemos quién fue Jezabel. Pues exactamente no hizo nada justo. Mandó unas cartas diciendo que pusieran en ayuno el pueblo y que pusieran a Nabot al frente de este grupo que estaban disque ayunando y en la misma carta le dice, y pongan a 2 hombres malvados que blasfemen contra él diciendo que ha hablado, que ha testificado mal, que ha hablado mal de Dios y del rey, y sacarlo y apedrearlo fuera de la ciudad hasta que muera. Eso fue exactamente lo que pasó. Obedecieron las cartas porque tenían el sello de la reina, lo obedecieron, hicieron un ayuno, una actividad, no sé, una actividad, vamos a decirlo así, se reunió todo el pueblo. La cosa es que vinieron estos hombres, blasfemaron ¿con quién? O hablaron mal acerca de Nabot, diciendo que él había blasfemado contra Dios y el rey, y exactamente pasó eso. Lo sacaron de la ciudad, lo apedrearon y Nabot murió. ¿Qué aconteció? Mire esto. Versículo 15 dice, cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab su esposo, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Ni siquiera él cuestionó cómo que murió Nabot. Si los otros días estaba vivo, fui allí a comprarle. De momento le dio un stroke o un ataque al corazón. No. Seguro que a Cady le importaba. Estoy seguro que él conocía también que las artimañas de su mujer y no le importó. Porque en su corazón lo que le importaba era que tener la viña, la tierra. Así hay mucha gente allá afuera. No le importa llevarse por el medio a cualquiera con tal de obtener y alcanzar lo que ellos en su corazón, en su codicia, desean. Eso es todo. Y eso es lo que quería Acab. No preguntó cómo murió Nabot. Y entonces sale en escena, versículo 17, el profeta Elías de Tisbita. Dice, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel. Este es Jehová hablando a Elías, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, esto es Jehová diciéndole a Elías lo que tiene que decirle a Acab. Y esta es la palabra. Así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Esa es la profecía que le da Elías a Acab de parte de Dios. Y dice el 20 que Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. ¿Qué palabra? Te has vendido. Es como decimos por ahí, le has vendido el alma al diablo. O sea, se vendió a hacerle lo malo delante de Dios por muchas cosas que vimos anteriormente y sabe Dios cuántas cosas más que no se mencionan. Pero son palabras muy fuertes, Y le dice Elías lo siguiente, he aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Lo mismo que Jeroboam, a los hijos de Jeroboam y los que siguieron después de Baasa, lo mismo. Voy a barrer de la faz de la tierra toda tu familia. No va a quedar nadie, ningún pariente tuyo acá, porque ya, otra vez, esto no lo habíamos visto anteriormente. Le has vendido ¿qué? Te has vendido para hacer lo malo delante de Jehová. Dice el 23, profecía contra la mujer de Acab, de Jezabel. Dice, también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel.
No lo vamos a ver en Primera de Reyes, pero esto sucede en el segundo libro de Reyes, se cumple esto. Y dice el 24, el que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Ahí parece que la familia, la parentela de Acab, todos van a morir de tal manera que ni siquiera van a tener oportunidad de enterrarlos, porque se los van a comer ¿quiénes? Los perros en la ciudad o ¿quiénes? O las aves, serían los buitres, ¿no? O por decirlo así, en el campo. Una profecía muy fuerte contra Acab. Y dice 25, el autor, el escritor de este libro, es muy interesante que él añade este comentario. Dice, y está como entre paréntesis, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Recuerden que Jezabel era de los sidonios, venía de otra tierra, otra creencia. Ella también que adoraba, por supuesto, venía de esa tribu, de ese pueblo, adoraba a otros dioses, adoraba a Cera, a Baal. Recuerden que tenían 400 y pico de profetas también ella, porque le servían a los dioses. En fin, y dice 26, él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Un pueblo que Dios los tiró para que Israel los terminara. Y sin embargo, acá, ¿qué hace? Lo mismo que hicieron los amorreos, que Dios quiso hacer, hizo justicia con quién? De parte de Israel. O sea, Israel barrió a ese pueblo, pero acá hizo lo mismo que este pueblo. Lo mismo. Así que un comentario que añade el escritor para darnos a entender que ninguno tan malo como acá. Pero qué interesante. Otra vez vemos el amor y la misericordia de nuestro Dios. Versículo 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Un aspecto, una ceremonia, una respuesta para arrepentirse, mostrando arrepentimiento. Dice el versículo 28, entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita, diciendo, Dios hablando de Elías, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Qué bueno es Dios. Y miren, no está ahí por coincidencia ni por accidente. El autor, el escritor, ¿qué hace? Pone el comentario, Acab fue de lo peor delante de Jehová. Y aún así, él se arrepiente, muestra arrepentimiento y Dios le dice, ¿sabe qué? No voy a hacer esto mientras él esté vivo, lo voy a hacer cuando su hijo sea rey. No es que Dios se retracta de la profecía, del castigo que va a tener la familia de Acab, sino que lo voy a dejar todavía que no lo voy a hacer ahora. Voy a esperar que suba quien, que empiece a reinar su hijo, que después veremos más adelante. Aún así, Dios tratando de que todo hombre venga al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Él quiere que todo el mundo se salve. Esa es la voluntad de Dios. Nadie más quiere eso excepto Dios. A veces pensamos que todo se tarda porque Dios se olvida de nosotros. Y todo no es que se tarde, es que Dios está dando oportunidad para que el hombre se arrepienta. En fin, y ahí termina el capítulo 21. Ya sabemos entonces, escuchamos una profecía para poder ahora trabajar bien en el capítulo 22, que es el final, como termina el primer libro de Reyes. Dice entonces, versículo 1 del capítulo 22, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. ¿Se acuerdan cuando dejó escapar a Ben-Hadad? Ya habían pasado 3 años, no habían peleado. Y aconteció el tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Josafat es hijo de ¿quién? De Asa. Recuérdense que esta es la descendencia de David. Todavía estos siguen con temor a Jehová y lo vamos a ver. Y entonces, por tantos años, ahora sube un rey de Judá a ver a quién, al rey de Israel. Sube Josafat para ver a Acab.
Y dice que el rey de Israel le dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Eran de las ciudades aquellas que Ben-Hadad le había dicho a Acab después que lo perdonó. No, mira, te voy a devolver las ciudades. Todavía después de 3 años, Acab dice, oye, el tipo este todavía no nos ha devuelto las ciudades. Y esas ciudades son nuestras. Al decir nuestra es de Israel. Recuerden que Judá se había dividido, Judá y las tribus del norte, que es Israel. Y dijo Josafat, que le dijo a Josafat, ¿queréis venir conmigo y pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, o sea, seguimos siendo judíos, somos hermanos, y mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos, seguimos siendo que un solo pueblo. Y es cierto, esas tierras pertenecían, si no me equivoco, a la tribu de Dan. Y dijo luego Josafat al rey de Israel, oigan, miren qué interesante, viene de la descendencia de David, este es rey de Judá. A diferencia acá, versículo 5, muy importante. Subráyelo si quiere, para que se acuerde de él, porque lo hablamos también con el tiempo, estudiamos a David. Dijo el 5, dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Que le preguntes a Dios. Consulta a Dios primero. ¿Se acuerdan que David, estudiamos, a la guerra que hacía, consultaba a Dios? Y aunque fuera la misma táctica militar, Dios venía con otras ideas. Qué importante es consultarle a Dios. Esto es vital porque son dos ciudades, una ciudad que le pertenece a Israel, una ciudad que Ben-Hadad le prometió, le dijo a Acab, te las voy a devolver, ya han pasado 3 años, no las ha devuelto, le pertenece a la tribu, si no me equivoco otra vez, la tribu de Dan, o sea, es de Israel, y es bien, es bueno que recobremos esa ciudad. O sea, que uno pensaría, es justo, yo creo que Dios estará a favor de esto. Aún así, Josafat dice, es importante consultar a Dios. Y vamos más adelante. Dice el rey de Israel, Acab, ya conocemos a Acab, reunió a los profetas, 3 o 4, no, miren. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. 400. Oye, no son los mismos 400 que se quedaron vivos, porque Elías le cortó la cabeza a 450. Estos 400, ¿se acuerdan que habían unos 450 de Baal y otros de Acera? Bueno, no sé, que ahora dicen que sí, que Jehová ha dicho. Miren, estos son unos impostores como hay mucho allá afuera, que son unos pancistas. ¿Qué son unos pancistas? Para el que no es puertorriqueño, pancista es el que te llena la panza. Tú te vas con cualquiera que te llene la panza. El que te da dinero, el que te mantiene vivo, el que te da todo lo que tú quieres, tú te vas con ese y le haces favor a ese. Eso es un pancista. Y estos son unos pancistas. Podían hablar el nombre de Acera, podían hablar el nombre de Baal, podían hablar el nombre de Jehová. Son unos impostores. Sin embargo, el 7 dice Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultaremos? Josafat no le creyó a los 400 a ni uno. Aquí hay enseñanza y muy crítica y sobre todo en estos tiempos para los cristianos. ¿Puedes tú distinguir quién habla en el nombre del Señor y quién no? Aquí hay 400 y sin embargo ninguno de ellos convenció a quien, a Josafat. Ninguno. Porque Josafat cuestiona, ¿acaso no hay alguien aquí que realmente pueda consultar a Jehová? No le creyó a ninguno. Hoy día tenemos también que poner en prueba los espíritus de los profetas, los que dicen que son del Señor y que hablan en nombre del Señor. Y la mejor señal es cuando venga alguien a decirnos cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, porque jamás Dios va a contradecir lo que Él ya ha dicho. Y tampoco va a traer algo nuevo que ya no haya dicho. Esos son señales de saber quiénes son los profetas. Hay gente que le encanta escuchar mucha profecía. Pero si no saben obedecer a Dios en lo simple, en perdonar, en amar al hermano, en servir al hermano, en no mentir, en no tener la codicia, en hacer tantas unas cosas que están ya aquí escritas. Si no podemos cumplir lo que está aquí escrito,
¿Por qué quieren escuchar profecía nueva de Dios? ¿Tú crees que Dios te la va a dar? No, Dios te va a repetir lo que está aquí ya. Pero Dios no va a traer nada nuevo. Repito, si no aprendemos, si no seguimos lo que ya está escrito, no te sientes a esperar ni a estar buscando palabra nueva de quién, de parte de Dios. No, porque no va a suceder. Tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios. Y esta palabra, cuando estudiamos bien, nos llenamos de ella y aprendemos de ella, crecemos sobre ella, que es nuestra roca, es lo que realmente nos movemos. Eso es nuestro estándar perfecto, es lo que nos lleva a la perfección de ¿qué? A la estatura del varón perfecto de Jesucristo. ¿Cómo voy a escuchar a otros títeres que hay allá afuera y traen palabras que muchas veces contradicen lo que ya Dios ha dicho? Si Dios me dice que no mienta, Dios te va a decir, bueno, por ahora quiero que mientas y después ya veremos. No, jamás. Así es un ejemplo absurdo, ¿no? Pero es para que vean, si viene algo que va en contra de lo que ya está escrito, enseguida que hay que rechazarlo. Josafat tuvo discernimiento y se dio cuenta, ninguno de estos títeres está hablando de parte de quién, de Jehová. Y el versículo 8 le dice, acá te responde Josafat, aún hay un varón el cual podríamos consultar a Jehová. Se llama ¿quién? Micaías, hijo de Imea, mas yo le aborrezco. Acá aborrece a que todavía sí es de Jehová. ¿Sabe Dios por qué, no? Porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. ¿Ven el temor de Josafat por Jehová? Inclusive el temor y respeto a ese profeta. No hablen mal del profeta. Así hay cristianos hoy. Bueno, se llaman cristianos. Queremos que Dios nos hable. Van a muchos servicios y cultos porque aquel fulanito cada vez que se levanta, él habla y me va a traer palabra de Dios. Dios no te va a traer nada nuevo de lo que ya está aquí escrito. Repito, si tú estás esperando algo diferente de lo que ya está aquí escrito, entonces no es Dios quien te está hablando. Son parecidos a estos 400 títeres impostores que están aquí con acá. Exactamente así hay fuera, ya hay muchos. Miren, lo vemos hoy día y es triste. En estos tiempos del COVID han habido tantos cuentos de, ¿cómo diría? ¿Cómo se llama? Se me olvidó hasta la palabra. Sí. Se ha levantado mucha versión o teoría que hay de conspiración. Hay gente que no se va a poner vacuna porque la vacuna tiene, no sé, un chip que es lo del anticristo, el 666. Mire, desde que yo era niño, primero decían que la tarjeta de crédito iba a ser ¿qué? La marca del anticristo. Antes de eso se decía que era la tarjeta de seguro social la marca del anticristo. Y siguen inventando marcas del anticristo. Mire, si usted está preocupado por la marca, no se preocupe. Si usted está donde tiene que estar parado delante de Cristo, no le importa cuál va a ser la marca. Usted asegúrese de tener no la marca, asegúrese de tener el sello del Espíritu Santo en su corazón. Eso es lo que tiene que estar usted preocupado. Estar viviendo a la altura de Dios y buscando todo el tiempo santificarse. Vivir para agradar a Dios. No estar pendiente a cuestiones y cuentos y de cuentistas que están allá afuera. No. Hay tanta teoría de conspiración ahora que han salido de todo esto. Los otros días salió una que diciendo que no usen mascarilla, que esos son cuentos. Y han venido muchos más. Hay las torres estas 5G, si no me equivoco, creo que fue en Chile o en Argentina, no sé, en Sudamérica, creo que en Bélgica, varias torres. La gente la han derribado porque dicen que las torres 5G. La gente dice, pero tú no sabes si es cierto o no es cierto, si las vacunas son ciertas o no es cierto. Mire, yo lo que les voy a decir es que donde yo trabajo, se están trabajando en 2 vacunas. Conozco a los investigadores que están trabajando en ello y todavía yo no he visto que están bregando con nada, ningún chip, nada de esto. Eso se lo puedo garantizar yo. ¿Okay? Lo que preocupa es que vengan cristianos y duden y pongan en duda por estos cuentistas. ¿Por qué se atemorizan? Entonces eso me da a entender a mí, o yo pudiera traer a colación, qué bueno que están viviendo en el 2020, porque si hubiesen vivido en el año que murió Jesucristo, a lo mejor hubieran creído también en la conspiración de que Cristo fue que su cuerpo no resucitó, sino fue que se lo robaron ¿de dónde? De la tumba. ¿Se fijan? Porque había señal de qué? De que el cuerpo
No fue resucitado, sino que se lo robaron. Inclusive hace mucho tiempo salió un cuento, un libro, se llamaba, no recuerdo, fue un escritor creo que de India, que decía que inclusive hay algunos que decían que había una conspiración, que el cuerpo, que cuando desapajaron a Cristo de la cruz, todavía estaba que inconsciente, aún no había muerto, sino que estaba casi muerto. Y entonces el que pusieron en la tumba no era a Jesús, sino que fue que simplemente aparentaban que habían puesto un cuerpo y que ese Jesús terminó viviendo cerca al norte de la India. Por eso es que hay alguien que se parece a Cristo. Miren, hay mucho cuento desde Jesucristo, desde el tiempo en que Él muere, ya hay teoría de conspiración acerca de Él. Si existe desde esa época, hace 2000 años, no va a venir también en estos tiempos y tú dirás, no, pero es que ahora hay una enfermedad. Ay, mira, ha habido enfermedad toda la vida. Ha habido problemas toda la vida. Entonces el cáncer es una conspiración. La tuberculosis cuando hubo un tiempo era conspiración. Cuando fue el Black Death, la muerte negra, también fue conspiración. Hermano, tenemos que abrir los ojos y tener un poco más diría yo, de tener un poco más de cordura espiritual, si podríamos decirlo así. Vamos a atender lo que dice la palabra. Y si fuera cierto, ¿por qué ese es mi problema? ¿Por qué te atemorizas? Si la teoría esa es cierta, ¿por qué? ¿Es que acaso el Cristo que tú crees no te puede defender ni proteger? Tú me dirás, no, yo creo. Entonces, ¿para qué estás trayendo cuentos? ¿Por qué quieres creer en eso? Sigue creyendo. Mire, bien sencillo. Número 1, busque las credenciales del que está diciendo esas tonterías. Busque sus credenciales. ¿Qué ha dicho en el pasado? ¿Qué dice ahora? ¿Y para qué ha servido toda su vida? Cuando hace unos meses salió una bioquímica diciendo, porque ella es científica, tuve que mandarle a alguien los resultados. La botaron prácticamente de la ciencia. Ella no puede practicar ciencia. ¿Saben por qué? Porque publicó ciertos resultados y después cuando se le preguntó, ¿nos puedes dar otra vez que las libretas? A ver si podemos repetir lo que se llama reproducir los experimentos, los resultados, y eso es vital en el campo de la ciencia. Es importante que otros laboratorios puedan reproducir lo que yo hago en mi laboratorio, otros tienen que reproducirlo. Y qué bueno cuando yo veo 4 o 5 publicaciones que citan a Cruz et al, pero citan mi trabajo y dicen, oye, lo que hizo Cruz es cierto. Eso le da que validez a uno y sostiene las credenciales de uno. Pero esta señora hace unos meses tuve que mandar, la votaron, porque cuando le preguntaron por las libretas, la evidencia, no las quiso mostrar. Y yo dije, si no quiere mostrar las libretas cuando hizo los resultados, ya para afuera. De hecho, le retractaron varias publicaciones. Retractar es que le quitaron las publicaciones, las quitaron. Y después se pone a hablarle a qué. Tonterías y sanganaces, y después gente que se lo cree. Hay hasta pastores se atrevieron a hablar y hacer un programa por radio, a venir con cuentos, que si la 5G, que si el chip del virus, que si esto, una conspiración. Mire, hoy día, ¿sabe? Hay un solo mensaje que se debe estar dando. La iglesia debe estar dando un solo mensaje. ¿Saben cuál es? El mismo que empezó a dar Jesús cuando comenzó su ministerio. Que de hecho ese es el mensaje, creo que el pastor esta tarde, después de la clase, él va a estar predicando de eso. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Ese es el mensaje que hay que dar hoy en el 2020. Hay que seguir diciéndole al mundo, arrepiéntanse porque Cristo ya vino y viene por segunda vez. Arrepiéntanse porque todavía hay oportunidad de montarse en el tren para irnos al cielo con el Señor antes que venga la gran tribulación, antes que venga lo peor. Todavía hay gran oportunidad. El mensaje del evangelio es lo que hay que enseñar hoy. No acepte cualquier cuento de conspiración, sea cierto, sea falso, porque le aseguro que van a poner cosas verdad y cosas mentiras. Y aunque tengas 10 oraciones verdad y una oración sea mentira, yo recuerdo cuando me enseñaron español desde escuela elemental, le hacía todo el párrafo o todo el cuento falso. Así pasa con la palabra. Cuando le pone 2 o 3 cositas falsas, ya te hace todo falso. Métase de lleno en la palabra, estúdiela, métase de lleno en oración con el Señor, conozca bien a su Señor. Dios va a trae paz, Dios no trae confusión, no va a traer palabras de hoy día para que confunda. Y tú dirás, ¿por qué, Miguel? Si ya está el mundo confundido, ¿usted cree que Dios va a traer palabras para confundirnos más? Por supuesto que no, si ya el diablo solito lo ha hecho. No,
Josafat se dio cuenta, estos 400 son unos títeres, búscame uno que hable verdad. Pero Acab dijo, no, el que habla verdad es Micaías, pero no me gusta porque siempre habla mal de mí. Con razón, si Acab no hace caso. Hay gente que no le gusta que ir a la iglesia a escuchar ciertos mensajes o a ciertos predicadores, a ciertos maestros, porque le dicen la verdad. Y después dicen, esa gente la tienen conmigo. No, no la tienen contigo. Es Dios que te está hablando. En fin, el cuento largo, corto es el siguiente. Mandaron a buscar a Micaías. ¿Y qué pasó? El rey le dice a Josafat, este siempre dice algo que en contra mía. Y cuando le están buscando a Micaías, le dicen, te mandó a buscar a Acab. Por favor, más vale que le digas cosas buenas a Acab. Bien, cuando el versículo 14 dice, y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Eso es lo que tiene que hacer un cristiano y los líderes hoy tienen en cualquier iglesia. Cualquier cristiano, discípulo de Jesucristo, tiene que decir lo que Jesús ha dicho y lo que su palabra dice. No se invente cosas, no digas que no, cosas que no son y no están apoyados por la palabra, le va a ir mal. Dice el 15, vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él respondió, sube y serás prosperado y Jehová te la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? ¿Cómo supo acá que Micaías no estaba diciendo la verdad? ¿Okay? ¿Cómo supo? Miren el versículo 17. Entonces le dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. El mismo Acab se dio cuenta que Micaías no estaba diciendo la verdad. Sí, sube. No. Dice, dime la verdad. Y la verdad fue esta. Jehová le dice que cada uno se vaya a su casa. Y miren qué gran verdad. Está diciendo que no tienen un pastor, no hay un líder. Acab, Dios ya lo deshizo como líder. No tienen pastor, no tienen quien los dirija. Así que cada uno vaya a su casa. Dice 18, y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces el 19, él dijo, oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y a Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él le dijo, yo saldré y seré el espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Lo que da el profeta es como que los 400 era plan de quién, de Dios para que acá fuera. Se fija, es como diciendo que Dios es responsable, pero recuerden que en el Antiguo Testamento aún lo malo venía también de parte de Dios. O sea, y eso es lo que está diciendo. Dios confunde a Acab, o permite que Acab sea confundido con estos 400. Así sucede con muchos embusteros y listos y títeres allá afuera. Y después le llamamos profetas, apóstoles, hombres de Dios, o siervos de Dios, o grandes personas que hablan en el nombre del Señor y dicen un montón de barbaridades. Te dicen parte de verdad y te meten una parte de mentira, pero le creemos todo como verdad. ¿Y qué? Pablo lo escribe en las cartas. Dios que dice, bueno, pues allá ustedes. No es que Dios nos lleva a eso. Es lo que dice, bueno, si no quieren escuchar, pues siguen escuchando mentiras. Eso es lo que dice el Señor cuando dice Pablo, los abandona, los deja, sigan ustedes su suerte. Pero no le echen la culpa a Dios. Ustedes eligieron escuchar eso. Jesús en Apocalipsis lo dice varias veces a la gente que escucha las cartas. Al que tenga oídos para oír, que oiga. En otras palabras, ya que tienes esta oreja, la oreja es para oír. Pero si no prestas atención, entonces no le eches las culpas a Dios. Porque Dios sigue hablando de la misma manera. Eres tú que decides si aceptas o rechazas que es lo que estás escuchando. ¿Oyes o no oyes? ¿Y qué hizo Acab? Acab
obedeció y le hizo caso a los 400 profetas. No vamos a seguir más adelante porque lo que pasa es que luego se levanta uno llamado Sedequías y golpeó al profeta Micaías y le dice, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Empiezan a mofarse de Micaías. Inclusive Micaías lo mandan a la cárcel y acá le dice, echadlo a la cárcel y mantenerle con pan de angustia y pan y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Esta idea de agua de aflicción y pan de angustia, pan era un pan amargo y malo, y el agua era agua que sacaban de lugares de agua empozada, no era de río ni nada, así que imagínense, eso es lo que le daban de comida. Miren lo que contesta el profeta acá. Si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Y eso fue lo que dijo Micaías cuando se lo llevaban a la cárcel. Si él regresa en paz, entonces yo no hablé. Esa es la señal que le da. Bien. La cosa es que el versículo 29, el rey con Josafat se fueron ¿dónde? A la guerra, fueron a pelear. Y le dice a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Lo que sucede aquí es que él se quiere disfrazar para encontrarse con Ben-Hadad, al que dejó escapar la vez pasada. Bien. Él quiere que no lo vean. Y miren el versículo 34. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel, Acab, por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Al azar, alguien tiró una flecha y llegó a coger a quién? Acab. Dice el 35 que la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Acab siguió tratando de pelear, pero con la herida que tenía, murió. El apunte, lo que sobresale aquí, es que siguió, por supuesto, se desangró. Y dice, y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Lo que había dicho Micaías, ¿no? El profeta, que Jehová dijo, cada uno váyase a su casa, no vayan a pelear. Y ahora sabe. Es el versículo 37. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria. Versículo 38. Y los perros lamieron su sangre. Y dice, y también las rameras se lavaban allí. O sea, era una fuente, ¿no? Y conforme a la palabra que Jehová había hablado. ¿Se acuerdan que había dicho el profeta Elías? Van a lamer que los perros van a lamer tu sangre. Bueno, la idea de los perros que se lamen y comen, hoy día quizás se nos hace un poco difícil, porque los perros los hemos domesticado. Pero en aquella época los perros eran malditos y eran odiados y no eran vistos no eran nada vistos buenos, porque eran los que hacían fiestas después de las grandes batallas. Cuando escuchaban las trompetas y los tambores de guerra, los perros se iban a las colinas cerca y se quedaban pendientes a que terminara de llegar a la noche. Y en la noche eran los perros los que limpiaban, no solamente para lamer sangre, eran para comerse los pedazos de carne de los muertos. Y eso es lo que hacían ellos comerse. Por eso es que los judíos sobre todo, era maldito no tener perro. Así que hoy en día usted no lo ve como, ¿cómo es posible si los perros no hacen tal cosa? Sí, eran posibles. Los perros eran salvajes y eso era su trabajo. Era limpiar los campos de los muertos. Bien, dice que el resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo a la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías su hijo. Ese fue el que vino a reinar en el nombre luego de Acab. De hecho, nada más duró solamente por 2 años. Eso está en el segundo libro de Reyes. Pero así termina Acab. Tal como el profeta Elías se lo dijo. La sangre la van a lamer los perros. No regresó vivo. Por lo tanto, el pueblo tiene que haberse dado cuenta. Quien habló la verdad fue Micaías y no los 400 profetas que tenía Acab. El libro de Reyes quiere resaltar un poco a Josafat. Y el versículo 41 adelante solamente dice que Josafat comenzó a reinar cuando tenía 35 años. Recuerden, hijo de Asa, de Judá.
Y miren el versículo 43, dice, y anduvo en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. ¿Se acuerdan que había dicho antes los lugares altos? La idea era que todo Israel fuera al templo a adorar, no que se quedaran cortos, no, que en vez de ir a Houston, paraban entonces cerca de South Houston y adoraban en South Houston en vez de adorar en Houston. Y por eso todavía había que quitar esos lugares altos. Pero en fin, dice que hizo lo recto delante de Jehová. Y lo sabemos, porque otra vez volvemos a ese evento, a ese momento en que los 400 hablan. Josafat se dio cuenta, esto no es, ninguno de ellos habla en el nombre de Jehová. Quiera Dios que seamos como Josafat, que tengamos discernimiento, ¿bien? Y quiera Dios que consultemos siempre a Dios antes de hacer las cosas. Tenemos la manía de orar y decir, pero yo tengo fe. Miren, hermano, no es cuestión de fe o si no tener fe, es cuestión de preguntarle a Dios. La fe usted la muestra cuando usted obedece a Dios. Usted no muestra fe cuando usted hace cosas cuando Dios no la ha mandado a hacer. Eso no es mostrar fe. Eso es mostrar que suerte. Eso es mostrar que eso es aventurarse. Eso es adivinar. Y adivinar es un pecado abominable ante Jehová. Eso es adivinanza. Inclusive le llama la Biblia que la soberbia hasta que pecado de la adivinanza, pecado de soberbia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estás yendo a tu aventura. Estás adivinando que Dios te va a prosperar porque ni siquiera consultaste. Tú le dijiste, Señor, yo pongo en tus manos estos planes para que tú pues hagas conforme a tu voluntad, pero por favor, ayúdanos. Pero sigues adelante con los planes. Ni siquiera has preguntado si Dios, no has detenido a esperar respuesta de Dios, si vas o no lo vas a hacer. Acab hizo exactamente lo mismo. Yo quiero esa ciudad. Le pertenece a Israel. Es parte de las tribus. Es nuestra ciudad. Es de más Dios. Pues vamos a quitarla ¿a quién? A un pueblo extranjero, a los sirios. Yo sé que Jehová va a estar a favor de nosotros, porque es parte del plan de Dios. O si hagamos tal ministerio, levantemos tal ministerio, hagamos tal obra en tal lugar. ¿Por qué? Porque es a favor de Dios, es a favor de que el reino de Dios crezca. Sí, cuenta con eso. ¿Estás seguro? Si es de la obra de Dios, pues entonces pregúntale al dueño de la obra, que es Dios, si quiere realmente trabajar de esa manera. Quizás tiene a otra iglesia que va a levantar ese ministerio y a nosotros nos toca levantar otro ministerio. ¿Se fijan cuán importante es consultar a Dios y no lanzarnos a la suerte? No se muestra fe orando y haciendo. Se muestra fe preguntando, escuchando y obedeciendo lo que Dios nos manda. Esa es la fe. Y eso lo está estudiando el pastor todos los miércoles en el estudio bíblico, en el Hebreo 11, que ha sido un estudio muy formidable y que lo llenan a todos nosotros. Cuán importante es obedecer. Hermanos, los otros días hablaba mismo con el pastor y por la desobediencia se cayó el hombre. Es por la obediencia que regresamos a Dios otra vez. Pero es a través de ¿quién? De la obediencia a Cristo. ¿Cómo se obedece a Dios? Creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Así es que uno se salva. Así uno regresa otra vez a tener comunión con el Padre. No hay otra manera. No hay otra. Por eso es por fe que somos salvos. ¿Por qué? Porque creemos en Jesucristo. Estoy obedeciendo al Padre porque Él quiere que obedezcamos a Jesús y que creamos en Él como Señor y Salvador para poder acercarnos a Él. No hay otra forma, lo ha dicho de muchas maneras y hay que seguirlo haciendo. El pastor lo dice cada domingo, los miércoles, hay que seguir diciendo, porque ese es el mensaje que hace 2000 años Jesús comenzó a predicar, se lo dio a los apóstoles y ese es el mensaje que todavía la iglesia tiene que seguir anunciando y pregonando. No hay otro mensaje. Es un mensaje que trae paz, no confusión. Es un mensaje que trae esperanza, no desesperanza, desesperación, ni mucho menos trae angustia, dolor, tristeza. Es un mensaje que trae esperanza, un mensaje de amor, de gozo, de misericordia, de perdón eterno, de vida eterna. Es un mensaje de consuelo, es un mensaje que Dios mismo va a abrazar y va a habitar en nosotros y estará con nosotros hasta que Él venga por nosotros. ¿Se fijan? Cuidado a quién estamos escuchando hoy día. No hay duda, lo he dicho varias veces y el pastor le hemos hablado.
No hay duda que lo que se enseña y se está predicando, y no solamente el Templo Bautista San Justo, sino también muy buenas iglesias que está usando Dios en estos días, por medio de estos medios cibernéticos, está teniendo efecto. Porque cuando más se levantan que títeres como estos a estar anunciando mensajes tan falsos como estos, es porque el diablo está enojado y está preocupado, porque la iglesia también está ganando muchas almas para Jesucristo. Por eso cuando en el tiempo de Jesús, dice Jesús, que vendrán que muchos que se harán que pasar por el Cristo. Y mientras más Jesús hacía obras a favor, estoy seguro que el diablo levantaba que más anticristos en su época para engañar, para confundir, para traer teorías e ideas de conspiración, para pensar que la gente que se confunda. Así que hermano, no te dejes confundir. Esta palabra no confunde. Que hay tipos allá afuera que son buenos usándola para confundir. Bueno, esos son otros cuartos de hora. Esos son otros 20 pesos, que eso es otro día, lo podemos discutir. Pero hay que tener mucho cuidado. Hay que leerla, hay que orar y hay que buscar de Dios. Consultar a Dios. Cómo vivir, cómo andar, qué hacer en un futuro. No tirarnos a la aventura como hizo Acab. No hacer como Acab pensaba, que él le preguntaba a tipos, a hombres que se hacían pasar como hombres de Dios. Hay que saber a quién preguntar, hay que saber orar a Dios y esperar en Dios por medio de su palabra. Hermanos, que Dios me los bendiga. El libro de Reyes, Primera Reyes, ha sido un libro muy interesante. Aprendimos mucho con David, Salomón y todos estos reyes todos los reyes de Israel ha sido la verdad que fueron una desgracia. Ninguno en buen castellano, en buen español, ninguno sirvió para nada. Sin embargo, los de la tribu de Judá, la descendencia de David, todavía tienen temor de Jehová. No todo el tiempo, después veremos más adelante. Pero en fin, hermanos, que Dios me los bendiga mucho. Otra vez, acérquense a Cristo, no hay otra solución. Hoy, en el 2020, igual que en el 2019, igual que en el 2018. Y si todavía Dios nos permite vivir en el 2021, sigue siendo el mismo mensaje. Jesucristo es el Señor. Arrepiéntete, ven a Él y vive para Él, para que puedas ser salvo y llevar una vida en abundancia que Él ha prometido, abundantemente en el Espíritu y abundantemente porque va a ser eterna. Que Dios los bendiga mucho, que pasen una linda semana y recuerden, empiecen a leer la primera carta de Pablo a los Corintios para el domingo que viene. En media hora el pastor comienza el mensaje. Bye bye.